Bien, estimados amigos, nuevamente estoy con ustedes para levantar esta tercera secuencia de un tema colateral en relación a lo que es propiamente el desarrollo de la cultura que vengo comentando en todos mis videos en la red. Y es colateral porque me encuentro francamente alarmado de ver que hay muchas corrientes del pensamiento que ahora pues salen por lo que es permitido de los medios, porque los medios son una herramienta exclusivamente de los gobiernos, y que salen porque ya son incontenibles sus reclamaciones y sus protestas ante la sistematización en que se ha desenvuelto el mundo y al extremo a que ha llegado, y a la máxima condición de esclavización que se proyecta y se propone por parte pues de los gobiernos como agentes que son de los medios económicos que mueven al mundo. Hoy pues el día 22 de octubre del año 2012. Y han mirado, como les digo, y al lado de, pues quiero presentar también mi programa de lo humano, porque los amigos que ahora encabezan todos estos movimientos proponen una participación como corresponde a una especie llamada humano. Nosotros somos los llamados humanos, pero que honestamente no hemos pisado el terreno de lo humano. Sin embargo, se nos llama así, ¿cierto? Y se nos distingue así en el concierto de la manifestación de la vida. Y he visto, por ejemplo, a este señor Foster y la señora y su esposa, ¿no? La señora Kimberly Carter Gable, el señor Foster Gable y su dignísima señora. Y he visto muchos otros programas, por ejemplo, el programa que adelanta el amigo llamado JL de Mundo Desconocido. Y también los programas, por ejemplo, Abre los ojos y despierta. Despierta el mundo, al mundo lo que te quiere ocultar. Hay una serie de programas y estos se unen también a otras situaciones masivas, conocidas. Se ve escasamente, porque no es permitido que se manifiesten ni se les permite publicación, a los que llaman, digamos, a esos grupos numerosísimos que reclaman ahora, que se llaman el M15 o que tiene origen en España, y son los indignados, ¿no? Los hemos visto en su esfuerzo, en sus manifestaciones, y también los podemos asociar de alguna manera muy elocuente a los acontecimientos que hay al norte de África, en el África mismo, en el Asia, en Europa mismo, que están muy definidos todos esos movimientos que reclaman un mejoramiento a la población, un mejoramiento que permita siquiera el medrar, como dice el señor Gable, medrar, es decir, ganar un espacio que permita su desenvolvimiento, que permita su participación como una especie en el mundo, como digamos el cuaternario superior,
como la expresión más elevada de esta manifestación en el eje de la evolución y la involución. Y tienen todo el derecho en esa reclamación, ¿cierto? Mas, sin embargo, vamos a mirarla de otro ángulo, como nos proponemos nosotros. Vamos a mirarla, digamos, como una especie, no como una persona, sino como una especie, porque nosotros en la naturaleza, en el desarrollo, a la estructura en que nos encontramos, no somos más que otra especie. Se nos llama, incluso se nos denomina el animal racional, o digamos, el ente de la razón. Y la razón es el producto de las percepciones sensoriales externas. Y es aquí donde vamos a tener que volver sobre el terreno de distinguir correctamente la posibilidad del hombre y nuestra condición miserable actual. Ahora, dentro de nuestra condición, es necesario también comprender que no todos tenemos, digamos, la misma oportunidad, no digamos el mismo derecho, sino la misma oportunidad. Y vamos a poner para ese evento un ejemplo clásico, muchos ejemplos clásicos. Digamos, los estudiosos de la evolución, que son pues muy tendenciosos, muy limitados y muy perjudiciales a la humanidad, porque consideran la evolución y no consideran la otra cara de esa moneda, que es la involución. Consideran que todo tiene un crecimiento indefinido, pero eso es un absurdo, amigo, porque todo nace, crece, fructifica, envejece y muere. O sea que no existe el día sin la noche ni la vida sin la muerte. Hablar de la evolución sin hablar de la involución, pues es incompleto, es limitativo, tendencioso y destructivo. De modo que vamos a ver cómo todos no tenemos como la misma opción o la misma oportunidad o la misma fuerza o algo que nos impulse a buscar, digamos, la igualdad, porque la igualdad no existe. La igualdad es un sofisma, distracción. La igualdad no se consigue mientras estemos en la dualidad. Amigos, estoy hablándoles a JL, al señor Foster y a todos aquellos que reclaman el despertar, porque honestamente partimos de principios equivocados. Estamos diciendo que 2 más 2 son 5 y resulta que 2 más 2 son 4. Entonces, cuando se nos habla de esto, hay algo que entorpece el entendimiento de la cosa. Y vamos a tratar de mirar un poquito aquello. Y para verlo tenemos que tomar puntos que no se dan en el nivel cultural de nuestra estructuración. Ya veíamos, por ejemplo, cómo a nosotros, como lo dicen los amigos a que me refiero, y todas esas organizaciones, nosotros somos codificados en el desarrollo a desempeñar. Nosotros somos sistematizados. Nosotros somos, digamos, como hipnotizados en un proceso que nos conduce a desenvolvernos en lo que estamos y cómo estamos. Un robot obedece a su programa. No puede hacer otra cosa, porque ese es el programa que se le da al robot. Nosotros también estamos robotizados. Y como estamos en finales de la humanidad, en finales de este ciclo mecánico de nacer, crecer, reproducirse y morir, tenemos también la opción, digamos, de conocer las cosas destapadas, descubiertas. Yo veo que el señor Foster dice con mucha propiedad y con mucha ánimo de mostrarnos que se quitó la venda de los ojos, o que el señor JL dice: yo he buscado por todos los medios de la cultura y no he podido encontrar
digamos, la clave para salir de este estado? Pues si honestamente les toca buscar un poco más, porque todos estuvimos un día en esa misma posición y hemos encontrado que hay posibilidad natural, no solo posibilidad, sino posibilidad natural de pasar a otros estados de manifestación superior. Pero pasa algo, mis amigos. En la culturización, en la mecanización, en la robotización que se dio a nosotros, se desconsideraron, se desconocieron los valores naturales de la manifestación de la vida, la inteligencia suprema que da los desarrollos de la manifestación de la vida. Se desconocieron, se mecanizaron. ¿Cómo se mecanizaron? En la culturización que recibimos. Y esa culturización tiene costos. Y es lo que ahora están descubriendo estos amigos y otros investigadores de otras épocas y otros, digamos, apóstoles de la causa humana, que dieron hasta la vida por oponerse cerradamente a tal o cual desarrollo de un orden esclavizante. Y es que la violencia genera violencia. Y nos hablan de Gandhi, de la ahimsa, de la no violencia, de la no participación en el desarrollo del ente que mueve al mundo. Pero no se puede excluir de ello. Es como tratar de levantar una tabla parado en ella. Es como tratar de arrancar un carro con los frenos puestos. Eso es lo que no se ha visto. Eso es lo que no se puede. Por eso no se han encontrado los caminos conducentes al desarrollo natural del hombre. ¿Por qué no se encontraron también? Debido a que no era el tiempo. Un niño de 1 año, de 3 años, de 5 años, no entiende, digamos, nuestro engrampamiento con el desenvolvimiento de una sociedad esclavizante. Él no entiende los asuntos de la vida, digamos, de efectos y eventos. Él no entiende el compromiso en el cual estamos nosotros metidos, en el cual estamos amarrados. Pero a medida que va siendo culturizado, a medida que va creciendo, a medida que se va abriendo su mente y su desarrollo, a medida que se va enfrentando a la realidad de la manifestación de la vida, de este nudo de eventos, de sucesos, de acontecimientos, de compromisos, de situaciones encontradas, a medida que él va entrando, se va viendo pues atrapado ahí y se va volviendo una ficha en el sistema. Y nosotros todos somos fichas de un sistema. Vean los médicos actualmente, los que dieron la vida a sus progenitores y sus sustentadores para que alcanzaran ese escalafonamiento en el sistema de llegar a médico. Y los médicos, yo cito al médico porque conozco de los médicos. Mi familia tuvo muchos médicos, médicos que tuvieron que sufrir las inclemencias de un aparato económico privativo y esclavizante, pero que a la postre de tanto sufrimiento, de tanta lucha, de tanta determinación, de tanta fuerza en ese retorno de leyes, fueron médicos. Y algunos, muchos que siguen siendo médicos. ¿Y qué consideran estos médicos? Bueno, veamos los médicos de hace 100 años, de hace 80 años, de hace 90 años, los que yo conviví con ellos y me crié con ellos y me levanté con ellos. Esos médicos eran apóstoles de la causa, digamos en su gran mayoría, no faltaban los bribones, pero en su gran mayoría fueron elementos consagrados por una devoción a la medicina, a sanar, a curar, a darle la mano a un enfermo. Y entonces no existía aquello comercializado.
Los estudios eran en principio y hasta muy avanzados, gratuitos. Le regalaban a uno hasta pizarras, libros y lápices. Todo esto me tocó a mí vivirlo, mis amigos. Y le auspiciaban su carrera y su estudio. Y los devotos sinceros, esos apóstoles, esos de la medicina que cito por poner un ejemplo, como fueron los otros, todos los exponentes del conocimiento, eran apóstoles de la causa, daban la vida por su causa, no estaban, digamos, codificados como a la fecha, ellos eran hasta inventivos, ellos todos trataban de imitar a Hipócrates y juraron en su nombre, ellos todos anduvieron, digamos, con Galeno y anduvieron con Paracelso, anduvieron pues con ellos, con todos los médicos de esa época que dieron la vida por sanar. No había ese ente, esa figura terrible del mercado de cuerpos y de almas. No existía la medicina como ahora. No es que no hubiera médicos, sino que el sistema no había todavía copado esas áreas. Pero cuando ya copó aquello, hablando a la fecha con muchos médicos, amigos, parientes, etc., me encuentro que ellos están de acuerdo conmigo en que son una ficha del sistema, en que ya no son los médicos, son unos numerarios, son unos dignatarios, son unos empleados de los sistemas, se volvieron unos publicistas de la farmacopea, se volvieron, digamos, unos actores de la cirugía, se volvieron, digamos, una ficha, perdónenme que así les diga, y ellos lo reconocen y lo aceptan, donde no pueden estudiar lo que necesitan estudiar dentro del campo de la investigación y la medicina, sino lo que les es codificadamente determinado. No pueden manipular, no pueden sacar el tiempo para estudiar psicológica y físicamente a sus pacientes, no pueden, digamos, compartir con ellos su estatus de relación en que los tiene la enfermedad, no pueden gastar el tiempo requerido para investigar concretamente qué afecta al paciente, no pueden incluso recetarle lo que consideran que es lo que conviene a su mal, porque todo está absolutamente codificado. El médico ahora tiene un tiempo limitado para atender a un paciente mecánicamente, y tiene un vademecum, y tiene una instrucción, y tiene un ordenamiento que le dice a este dele esto y a este dele esto. Entonces, mis amigos, ellos mismos a la fecha ven que están dentro de esta rueda macabra del desenvolvimiento del mundo actual. Pero ¿de dónde vino aquello? Vino de nuestra infraestructura cultural, de nuestra codificación académica, universitaria, del programa llamado Pensum, donde solamente puede la criatura educarse, desenvolverse y especializarse en algún factor que va a mover una rueda de la maquinaria. Y eso es lo que ahora ya que dicen despiértate, abre los ojos. Pero es que por mucho que abra los ojos, pueden desorbitarse sus ojos. Por mucho que estudie e investigue, pues no encuentra la solución. ¿Por qué no la encuentra? Porque tanto en el investigador como en el investigado están caminando sobre el mismo terreno, es la misma cultura, es esa cultura que se va hacia un área o hacia otra, pero con una misma estructuración, y esa estructuración es la que no permite que se salga de ahí, como dice JL, encontrar el camino, encontrar la nota, encontrar el enigma, encontrar la solución, encontrar un derrotero que me conduzca a eso. Y si alguien llama a JL, o llama al señor Foster, o llama a los que dicen que despierten, y les muestra que están equivocados, indudablemente no lo aceptan, indudablemente no lo creen,
Indudablemente lo rechazan, lo refutan. ¿Por qué? ¿Por qué lo refutan? Porque honestamente, como decíamos al encauzar este tema, todos no tenemos, digamos, la misma oportunidad. Y eso de la misma oportunidad no obedece a la evolución ni a la involución, ni tampoco obedece a la selección natural que han tratado de poner como una filosofía de la superación del ente humano. No, amigos, no parte de ahí, porque todos esos derroteros filosóficos, científicos, teológicos, artísticos que nos presentan son de la misma variantes de la misma estructuración en la que nos encontramos atrapados, son de la misma escuela, son del mismo estudio, son del mismo pensum, son pues situaciones que se desprenden de una misma forma de pensar, de una misma forma de sentir, de una misma forma de actuar. Son situaciones que van de lo conocido a lo conocido. Amigos, entiéndanme este lenguaje. Son situaciones que van de lo conocido a lo conocido, que no salen de ahí, que son de un círculo vicioso que lo expresan todos los sabios de las grandes culturas que nos precedieron en la historia. Son de esas culturas que trataron de plasmar aquí esos hombres solares, esas dinastías solares, esos extraterrestres y extragalácticos de que ustedes mismos están dando testimonio de su evidencia. ¿Y cómo hago yo, mis amigos, para revocar ese estado? Lo único que podemos nosotros hacer, lo único que podemos es presentar el otro esquema, presentar un punto de vista que nos lleva de lo conocido a lo desconocido. Y para incursionar en ese planteamiento tendremos que empezar por reestructurar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y así como todos no son médicos, o no son economistas, o no son, digamos, dignatarios del derecho, de jueces, magistrados, así como todos no son gobierno, o todos no son, digamos, militar. Asimismo sucede en la multiplicidad que constituyen estos 7.000 millones de habitantes, de almas indefensas que se mueven en la redondez de la tierra. Y es a eso a lo que nos vamos a referir. Pero este es un tema muy largo. Ustedes me ponen a mí a estudiar unos temas de 3, 4, 5 horas y más, y yo pues las estudio gustoso para poder ver en la expresión de ustedes el sentir del gran número de la humanidad. Amigos, ahora veamos pues el objetivo del cual hablamos al principio. No todos tenemos la misma opción. No todos tenemos la misma oportunidad de alcanzar el nivel A o B. Y vamos a poner el ejemplo de que hablábamos. Miren ustedes que en la selección animal, en esa filosofía tan, digamos, tan deslizada hacia otro lado, de la selección animal, no es que no se dé la selección se da, es en los, no que el tigre va a dejar de ser tigre y se va a volver elefante, o se va a volver, digamos, tampoco un cordero, no, tigre siempre fue tigre, elefante siempre fue elefante, ballena siempre fue ballena, tiburón siempre fue tiburón. Digamos que nosotros siempre fuimos nosotros, y vamos a ver aquello. Pero vamos a verlo de otra manera. Hay ahí una ley de selección en que los actuales pueden transmitir a los siguientes, a sus herederos, a los que vienen, sus capacidades, sus mejores capacidades. ¿Para qué? Para subsistir. Sus mejores, digamos, destrezas, sus mejores comportamientos, sus mejores aptitudes ante la manifestación de la vida en sus distintas etapas de ella. Entonces van a llevar en su simiente ese avance, esa destreza,
esa capacidad. Y esa es la ley de la evolución, la ley, digamos, de la selección animal. Esa es la ley de selección. Pero cuando llegamos al humano, suceden otras cosas muy distintas, mis amigos. Tenemos que partir de puntos fundamentales y de puntos básicos, de puntos que no cambian como cambiamos nosotros, de puntos sólidos, estables, firmes, verificados y verificables. Y para partir hacia allá, nosotros vemos que también se da, digamos, en las especies esa ley de la selección. Y vamos a traerla hacia nosotros, esa ley vista de otra manera. Vamos a ponerla en los eventos de la vida actual. Veamos cómo se da, digamos, una competición de alguna cosa, una competición, digamos, muy actual, de especializaciones en los deportes. Veamos, por ejemplo, los ciclistas. Salen 100 ciclistas, que ya de hecho son una selección no selección natural de la especie, sino una selección de personas que simpatizan con esa área del deporte. Y van, y ellos mismos se van dando unas selecciones de calificación de destreza, de resistencia, de avance, y lanzan una competición, puede ser en alguna parte, como es tan común hoy en día, y salen pues 100 ciclistas, y de los 100 ciclistas se propone que uno llegue a la meta, y normalmente llega uno, el otro que llega es un segundo, el otro un tercero, un cuarto, un quinto. O sea que hay ahí pues un despegue que no es igual. Todos salieron con un mismo programa, pero no llegan todos. ¿Y qué pasa con eso? Pasa pues que teniendo la posibilidad no se da. ¿Por qué no se da? Porque hay factores que no permiten que se dé. Ahora veámoslo en una olimpiada. Acaban de pasar unas olimpiadas grandiosas, extraordinarias, que sirvieron para tapar el mojado de la situación económica, de la situación de guerra, de la situación de hambre, y para manejar a los pueblos y conducirlos también siempre hacia aquello de la violencia, hacia aquello del más, de la competición, hacia aquello de que dé la vida por un evento que no tiene la menor importancia en relación a lo humano. Pero bueno, mis amigos, y se da pues esos eventos, se dan esos derroches extraordinarios que a la postre son negocios programados por las cúpulas que nos manejan. Y así son, no son pues para divertir al pueblo, son para entretener al pueblo, son para distraer al pueblo, son para codificar más la sistematización del pueblo, y el pueblo se va allá a ese evento, y allá triunfan, no triunfan todos, allá alguien es medalla de oro, alguien es medalla de plata, de bronce, bueno, medalla de, digamos, de valores. ¿Con qué eso que están haciendo? Están mostrando que no todos tenemos, aunque sí tengamos la oportunidad, no tenemos las fuerzas que nos llevan a ser el primero. Ahora bien, también en la humanidad pasa lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Estoy hablando para el mundo, estoy hablando para los políticos, para los científicos, para los militares, para los religiosos. Estoy hablando para la humanidad y ustedes me excusan este despliegue. Estoy hablando con términos que conozco y puedo manejar. Estoy ofreciendo a ustedes la puerta abierta, no una ventana como en los medios, sino la puerta abierta al estado del conocimiento actual, de la procesión a lo que sigue y de la posibilidad de incursionar en lo que se llama de lo conocido a lo desconocido. Lo que busca el hombre desde el principio por su naturaleza misma. Pero hay algo que nos frena más. Veámoslo, vamos a acercarnos a entender concretamente
que así como es el desarrollo de un hombre, es el desarrollo de toda la humanidad, que así como es el desarrollo del mineral, es el desarrollo de todos los minerales, de todos los vegetales, de todo el reino animal, de todo el reino animal racional llamado humano. Nosotros estamos sometidos a leyes, mis amigos, a leyes que desgraciadamente nuestra estructuración nos prohíbe, nos impide aceptar y ni siquiera ver. Solo reclamamos y reclamamos y reclamamos y pedimos justicia. Y pedimos nosotros no misericordia, no, pedimos justicia. Y pedimos una justicia que a la postre no es justicia. Es una, digamos, una rebeldía. No es una rebeldía, digamos, de un orden creciente o de un orden libertador, sino una rebeldía sistemática de mi condición física. Amigos, vamos pues entonces a ver este ejemplo que traigo de otro punto. Les pido el favor de que me escuchen, de que no se cansen, de que perdonen mis ejemplos así, tan fugaces, tal vez tan rápido, porque podríamos analizar paso a paso cada evento de los que cito. Yo sé que ustedes andan muy comprometidos y muy ocupados en su mundo, en el mundo, en la codificación, en la estratificación, en la sujeción a la esclavitud en que nos encontramos todos. Vamos pues a ver eso íntimamente, vamos a verlo concretamente. Este mismo ejemplo. En el evento natural de la reproducción, un hombre se une a una mujer y ese hombre, en su fornicación, en su expulsión, en su eyaculación de su potencia energética contenida en el esperma, dicen los mismos científicos, no yo, los científicos de todo el mundo actual, esos en que ustedes se apoyan, esos en que ustedes se fundamentan para plantear la realidad de la situación del desenvolvimiento del mundo actual. Ellos dicen, todos pues, digamos el contenido científico, que el hombre al eyacular normalmente puede eyacular 100 millones de espermatozoos, o 200 o 300, y dice que puede perfectamente también en determinado caso un hombre en una emisión de semen eyacular 500 millones de espermatozoos. Y solo uno dentro de lo normal está llevado a fecundar el óvulo. Miren esto, miren lo que estoy diciendo. Pues en una imperfección del caso, en una violación del caso, en una anormalidad del caso, puede que fecunden 2 o 3 o 5 y hasta 10 como perritos o curíes o cerdos. Puede, pero lo normal, lo natural, es que un espermatozoide fecunda un óvulo. Y ese es el origen de la fecundación que va a dar, pues, digamos, la gestación y el desarrollo de una criatura como somos todos nosotros. Ahora bien, miren ustedes lo que estoy sintetizando. De esos 100 millones, pongamos de esos 200 millones, reduzcámoslo como quieran ustedes, millones. Miren ustedes, cuenten ustedes 100 millones de espermatozoides, son muchos, ¿verdad? Y solo uno dentro de lo normal es el que fecunda el óvulo. Dentro de términos completamente naturales, tiempo, espacio, movimiento, valores, uno fecunda el óvulo. ¿Y qué se pasó con los otros? Teniendo la misma posibilidad, teniendo la misma naturaleza. ¿Por qué los otros se quedaron? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no llegaron a la cúpula? ¿Por qué no coronaron? ¿Por qué pues no fueron los fecundantes? ¿Qué pasó con los otros? Eran también criaturas vivas, portadores de la vida. Eran también, digamos, hombres.
¿Y qué pasó con ellos? ¿Quién los mató? ¿Quién los sacrificó? ¿Por qué pasó eso? Porque uno fecundó, ¿cierto? Y ese coronó. Y los otros. Pues eso pasa en el mundo, mis amigos. Eso mismo pasa en el mundo. Eso mismo pasa en todo el reino de esta naturaleza. En el reino mineral, todo no es diamante, todo no es esmeralda, todo no es carbón propiamente para sacar aceite. En el mundo vegetal, todos no son árboles de cedro ni de roble, todos no son pinos o eucaliptos, como quieren hacerlo entender. Todos no coronan digamos, la altura, la consistencia, digamos, la condensación, el olor, el olfato, el sabor. Todos no condensan. ¿Y qué pasó también? Aunque todos fueran pinos, aunque todos fueran eucaliptos o robles, todos no son iguales. Todos no llegan al sol, como se dice, los copos se quedan y se secan. ¿Y qué pasa con el reino animal? El reino animal en cualquiera de las especies, sea de mariposas o de gusanos o de ardillas, o sea de perros o de lobos, o sea de animales marinos o de aves, todos no coronan, amigo, todos no. Muchos se mueren en el camino, muchos quedan relegados en el camino, muchos no alcanzan a sobrepasar el estado de la manifestación del reino animal. Miren ustedes cómo está sometido a una ley no de selección, sino, digamos, a una ley natural, del sostenimiento de la manifestación de la vida. Estas son leyes mucho más lejanas, son leyes que no se conocen de lo conocido a lo conocido, sino que están de lo conocido a lo desconocido. Entonces, mis amigos, reclamar contra el estado de cosas es misericordia, es, digamos, amor, es como dijo Mahatma Gandhi, llamado Mahatma Gandhi, o sea, una gran alma, el Mahatma Gandhi, porque Mahatma Gandhi quiere decir un alma. Entonces, él dio la vida, hizo una lucha tenaz, terrible, dedicó toda su vida a libertar un pueblo. ¿Y lo libertó de qué? Lo libertó de una forma política esclavizante, subyugante y criminal, para caer en otra forma política esclavizante, subyugante y criminal. ¿Se acabó el hambre en la India? El hambre está por toda parte. ¿Se acabó la enfermedad en la India? La enfermedad está por toda parte. ¿Se acabó la desigualdad en la India? La desigualdad está por toda parte. Amigos, alguien da la vida, alguien es un apóstol, es un mártir de la causa, pero las cosas siguen su rumbo natural, su rumbo de que solo un espermatozoide logró coronar y los demás ¿qué? Pues lo mismo es la humanidad, lo mismo es el mundo. Lo que pasa es que se ve desde un ángulo nada más. Lo que pasa es que se mira desde un punto de vista muy limitado y muy pobre, porque todo va aquí en nuestro terreno de lo conocido a lo conocido. Pero hay otras formas, porque vamos a ver, vivimos en el mundo de la dualidad. Esto es irrebatible, esto es inconfundible, esto necesitamos saberlo concretamente. Necesitamos entender claramente que estamos en el mundo de la dualidad y que la dualidad es el compromiso de su naturaleza misma y que la dualidad es relativa, como nos lo dice Albert Einstein, el mundo de lo relativo. ¿Y por qué no nos habló de la otra cara de la moneda que está más allá de lo relativo? Es decir, porque toda moneda tiene dos caras, tiene sello y tiene cara, como dice. Tiene cruz y tiene cara, en fin, tiene dos caras. Ahora se nos habla de una cara, se nos presenta un panorama de una sola cara. Entiéndanme que yo no estoy atacando ese esfuerzo, que yo no estoy de ninguna manera desdiciendo de ese esfuerzo desde su punto de vista. Estoy tratando de clarificar a los exponentes del orden científico, del orden filosófico, del orden
religioso o místico o misticoide, desde el orden artístico. Estoy tratando de demostrar que todo esto es de la misma cochada, que todo esto es del mismo batallar de los opuestos, que todos estos eslabones o todos estos despliegues o todas estas situaciones siempre conducirán a la violencia de las multitudes por naturaleza misma, porque son de esa naturaleza. Nosotros tenemos encarnada la violencia, amigos. En nosotros el primer factor es la violencia. ¿Por qué es el primer factor? Porque en la unión del lingam yoni, del coito entre un hombre y una mujer, es una violencia que propone violar a la dignidad de la mujer, no que se propone, digamos, la abstención, la renegación, la anulación, la cancelación, sino que hay fuerzas naturales que en el proceso propio de su naturaleza no necesitan violación, no van agarrados de la violación. El hombre viola a la mujer, en el mejor de los casos siempre la viola, y violarla viene de violencia, de fuerza, viene, digamos, de un acto inmisericordia, de un acto verdaderamente cruel, porque el hombre que coge a su mujer en nuestra costumbre, en nuestro estado lamentable animal de reproducción, y la viola con el mejor ánimo de fecundarla y tener un hijo, la viola, siempre la viola. En el mejor de los casos, dentro de un respeto, dentro de una dignificación, dentro de un canon, dentro de una autorización ahí para que se vaya a violar a la mujer, siempre la viola. Y hay forma de que la mujer sea fecundada o no fecundada sin la violencia, claro que lo hay, pero eso va de lo conocido a lo desconocido, y eso no es de la costumbre animal. Luego nosotros vivimos en el hábito y la costumbre y la tradición animal de la reproducción. De ahí salimos, y salimos del primer factor negativo de la manifestación de la vida, que es la ira. La ira considerada, la ira es fenomenalmente grande y poderosa. La ira encarna todos los derroches de manifestación de la violencia. La ira es la muerte. Amigos, entonces vamos a pisar un terreno que no se ha explorado públicamente, que no lo hemos debatido públicamente, porque los prejuicios y los asentamientos filosóficos y culturales y éticos de nuestra cultura, de lo conocido a lo conocido, lo niegan a pie juntilla, no lo permiten, no permiten ver que somos hijos de un ayuntamiento, de un coito de un hombre, en el mejor de los casos en buena ley, y tal vez de un borracho en su despliegue, o de una mujer ligera, liviana, que se vende y se cambia debido al momento del desarrollo en que nos encontramos. Entonces, amigos, nosotros somos hijos de la violencia. Todos somos hijos de la violencia. Y eso traemos en nuestras costumbres, hábitos y tradiciones, la violencia. Aparte de que traemos la violencia, mis amigos, traemos esa gama nutrida, poderosa y dominante de lo que se llaman esas 7 fuerzas espantosas que constituyen nuestra cultura de lo conocido a lo conocido, nuestra cultura en los 4 pilares del saber, nuestra cultura desde la cuna hasta el sepulcro. Es una cultura que propone la violencia, que propone la codicia, que propone tener, que propone aprisionar, que propone ser dueño de todo. Y ese ser dueño de todo también está sometido a una especie de selección que se da en el desenvolvimiento de la vida, como el espermatozoide que fecunda el óvulo, como allá en el deporte alguien llega primero. También hay la cúpula en eso. Entonces tenemos la ira,
Nosotros somos hijos de la violencia. ¿Por qué nos escudamos? ¿Por qué nos tapamos? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué nos sentimos como tan ajenos a eso? Nosotros somos carne, hijos de carne. Somos hijos de la violencia, mis amigos. Y esto no lo puede negar nadie. ¿Quién nació de un sistema distinto? ¿Quién puede nacer de un sistema distinto en que la fuerza del esperma no fecunde al óvulo? ¿Quién? ¿Dónde está eso? ¿Qué sistema es ese? Aquí todos nacimos de ese sistema. Y aparte de eso, fuimos impulsados por otros. Nosotros quisimos, en ese momento de la fecundación, en ese momento terrible del orgasmo, de la fornicación, del desalojo de las potencias de la vida en nuestro organismo, de la expulsión, de la eyaculación, es decir, de ese evento tan tremendo y tan extraordinario del reino de la evolución al animal. Nosotros pues también arrastramos otra condición, no solamente de la violencia, también de la codicia. Nosotros tenemos en nuestro entendimiento, en nuestra herencia, en nuestra proyección, traemos como la necesidad, traemos como aquello de querer poseer paz, de querer poseer dignidad. Nosotros queremos poseer tierra, poseer plata, poseer oro, poseer poder. Entonces en nosotros está la codicia. La codicia, mis amigos, es otra fuerza terriblemente extraordinaria que domina al mundo entero. Y viene después nada menos que esa fuerza, digamos, satánica, terrible y espantosa de la lujuria. La lujuria, mis amigos. La lujuria no hay cómo calcularla, no hay cómo medirla, no hay cómo estudiarla, porque va de lo conocido a lo conocido. Por eso no se puede hablar del comportamiento de la castidad científica a nuestro nivel, porque nosotros vamos de lo conocido a lo conocido. Esta es la base, esta es la clave, esta es la fórmula por excelencia. Es otra cultura, mis amigos. A esa cultura es a la que nosotros queremos aportar y participar en el esfuerzo loable y extraordinario que ustedes hacen en su reclamación de igualdad, de indignidad, también de medrar, como dice el amigo Foster. Nosotros estamos con ustedes, porque ustedes son, digamos, apóstoles, son los que llevan ese mensaje. Pero llevan un mensaje que no resuelve la situación, no la resuelve por su naturaleza misma, mis amigos. Y después de este estado de la ira, de la violencia, de la codicia, viene ese aterrador despliegue portentoso y abrumador y criminal de la lujuria. La lujuria. La lujuria es asqueante, es terrible, es espantosa. La lujuria es la fuerza que mueve a todas las fuerzas por naturaleza, porque la lujuria es lo opuesto de la castidad, porque la lujuria es el derroche de las fuerzas de la reproducción animal elevada, como se dice, a la reproducción humana. Y claro está que eso no es correcto, y la lujuria se mantiene y se sostiene y produce la manifestación de la reproducción y produce todo el derroche y todo el despliegue, y está sustentada y apoyada en los otros factores que determinan las causas de la vida y las causas de la muerte. Amigos, y más allá de la lujuria está, digamos, la ira, la codicia, la lujuria, está, digamos, la envidia de que este tiene un carro y yo no lo tengo, de que este tiene una mujer bonita y yo no la tengo, de que este tiene un edificio y yo no lo tengo, de que no hay razón que mi patrón sea mi patrón y yo sea su obrero, de que no hay razón de que este me esclavice a mí. ¿Por qué? Porque honestamente en mí hay una fuerza que se revela, que se resiste y que reclama. Y esa fuerza también es la envidia, mis amigos, porque cada cosa está en su lugar
y es correcto lo que está en su lugar e incorrecto lo que está fuera de su lugar. Y mis amigos, en aquella selección de los 100 millones de espermatozoides en ese universo, en esa carrera universal por la vida, solo uno fecundó. También en esto es lo mismo, mis amigos. La envidia es un factor que no tiene asidero real en el conocimiento objetivo. La envidia es un estado delirante de una pasión desbordada de buscar una igualdad que no existe. No existen dos átomos iguales. Cada cosa está en su lugar exacto de acuerdo a la ley, mis amigos. Y eso tenemos que debatirlo y aclararlo y mostrarlo de todos los ángulos para poder que nos demos cuenta que en la manifestación de vida existe el equilibrio perfecto que produce la manifestación y no el caos, la anarquía, el desorden, que eso corresponde a otros factores. Y después de la envidia terrible y espantosa que rige todos los destinos del comercio de la manifestación hasta atrapar a la entidad grandiosa humana convertida simplemente en un objeto de producción y consumo, también está la ira, codicia, envidia, lujuria. Ira, codicia, lujuria, envidia. El orgullo, mis amigos, orgullo. El orgullo es algo terrible, asombrosamente espantoso, que está ligado a toda nuestra naturaleza psicofísica. El orgullo es aterradormente dañino, destructivo. El orgullo no tiene cómo uno describirlo, mis amigos. Y después de esto viene nada menos que la pereza. La pereza, esa negligencia, esa apatía, esa de que yo no hago, que haga otro. La apatía, la pereza. Esa que no nos permite sino comer, digerir, despertar, trabajar y dormir. Esa pereza mental. Ahora hablan de la mente. ¿De cuál mente hablan ustedes? Podemos desmenuzar eso de la mente. Podemos verlo ahí en la mesa del laboratorio. Podemos entender qué es la mente. ¿Alguno de ustedes me sabe decir qué es la mente? Amigos, estamos hablando de una invitación a un desarrollo superior que permita a este estado humano, a este estado de animal racional, llegar a hombre, llegar al hombre real y verdadero. Y estamos hablando de eso. Estamos hablando de la posibilidad de la liberación de la esclavitud en que existimos. Estamos hablando de eso. Pero vamos a sembrar, vamos a hacer los cimientos, vamos a hacer las bases de esta otra pirámide extraordinaria de manifestación, de la cual nos dejaron los antepasados señales evidentes y lecciones y principios y códigos que nos llevan a eso, pero que nosotros negamos y estamos viendo por qué lo negamos. Ahora veamos, mis amigos, veamos pues cómo nosotros vamos en la carrera del desenvolvimiento de fuerzas antitéticas de la manifestación de la vida. Porque si existe la vida, existe la muerte. Porque si existe el crecimiento, existe el decrecimiento. Porque si existe el triunfo, existe el fracaso. Miren ustedes cómo la ley del péndulo se movió en la historia de todos los conglomerados humanos y cómo de un evento pasó a otro evento completamente opuesto. Como la vida va del pujante desenvolvimiento y la creciente y el desarrollo a la decadencia, al envejecimiento y a la muerte. Son leyes, mis amigos. No es que yo crea o no crea, es cuestión de información, es cuestión de desarrollo. Entonces, amigos, tenemos la pereza. La pereza es fatal, es una fuerza terrible, es una especie, digamos, de negación de todo, es un adormecimiento como en la muerte, es como querer estar echado todo el tiempo, es como querer que otros trabajen y yo no trabaje, es como querer que otros, como ver que otros se liberan y yo me quedo aquí sentado esperando que me venga un angelito del cielo con su varita mágica a levantarme. Amigos, la pereza es fatal y terrible. Y después viene nada menos que la gula.
Y ahí pues con la gula que quiero no comerme el plato del vecino, sino que quiero tragármelo a él, como ustedes ahora lo están viendo, que esa cúpula nos quiere tragar, y obviamente nos traga. Y nos traga porque sí o nos traga porque no, porque el hombre es artífice de su propio destino, de su propia desgracia, de su propia muerte. El hombre se mata a sí mismo, no necesitan matarlo, él se mata por sí mismo. Él no necesita que la muerte le llegue, él se mata antes de la muerte, porque inventa un veneno o un arma o se ahoga, simplemente bebe tanta agua que se ahoga o come tanto que se indigesta. La gula está en todo, mis amigos. Falta discriminar, falta separar de esa hojarasca la realidad de las cosas. Y esas fuerzas son las que son como los gobiernos a la banca, como los gobiernos al dinero, que tienen sus ejércitos para que los defiendan. Esas fuerzas en nosotros tienen sus ejércitos que las defienden, y ese ejército que las defiende está establecido aquí en nuestra psicosomática posición, en nuestra naturaleza integral psicofísica. Esas fuerzas tienen sus ejércitos, y esos ejércitos son en nosotros lo que todos los grandes pilares del conocimiento de la humanidad, lo que aquellos hombres de dinastías solares que vinieron y nos dejaron señales y nos dejaron aquí monumentos que clarifican la posibilidad de un conocimiento superior. Todos esos se liberaron de estos ejércitos, de esas legiones que están aquí establecidos en nosotros. Y tendríamos que hablar que si ustedes, pues, los intelectuales de la época, del orden que sean, si los intelectuales de la época se sostienen para establecer los pilares de su columna, o se sostienen para reclamar contra la injusticia de esos pilares, si tienen sus científicos, si tienen sus pilares, digamos, en el orden de la ciencia y de la filosofía, en el orden de la teología o la mística y en el orden del arte, también existe de otro lado los pilares que fundamentan la manifestación de la vida, mis amigos. Y de eso es de lo que vamos a ver, pero para verlo necesitamos incursionar un poco más en nuestro estado de robotizado en que nos encontramos. Y eso es lo que tratamos nosotros enfáticamente de indicar en una forma tal vez monótona, repetitiva y cansona, pero es que no entendemos. Y vamos a ver por qué no entendemos, mi amigo. No nos es dable entender. Es como hablarle, digamos, a un chango, como hablarle a un caballito, como hablarle a un gato. Es como hablarle, contarle una historia triste, o tal vez leerle a Sancho Panza, tal vez leerle a Miguel de Unamuno, tal vez leerle a tanto charlatán que hay en la vida con sus novelas y sus cosas, tal vez leerle incluso a lo mejor geografía o historia. Eso no lo oye ni lo entiende el gato. Así somos nosotros, porque tenemos una estructura que nos impide entender, porque no somos el de la selección que triunfó allá, digamos, en el Coliseo, o en el derroche de la noche espantosa en que fecundó una criatura. Nosotros no somos ese, somos pues parte de ese montón, de esa cantidad de gente. Somos parte de toda la manifestación, y vamos a tratar de ver cómo nosotros a esta escala nos podemos evadir de ahí, podemos superar ese acontecimiento, podemos superar esa condición que nos caracteriza y que nos tiene y nos retiene aquí en donde estamos, mis amigos. Pero para eso tenemos que ir a la base de eso, y las bases de eso están justamente en que al entrar en nuestra codificación desde el momento en que se nace más la herencia, a entrar en el desenvolvimiento para hacer un número, una ficha del sistema, a nosotros se nos va a quitar las posibilidades que en la naturaleza se traen a nuestro nivel para desenvolver nuestro estatus de hombre. Se pierden porque nos codifican.
y se pierden porque nos imponen, porque nos llevan, porque, digamos, nos meten en nuestra estructura psicofísica una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar, y en esa forma no hay posibilidad de ver la otra, no hay posibilidad. Excepcionalmente alguien pueda verla, como dice J.L., excepcionalmente alguien pueda quitar la venda de Foster en sus ojos, excepcionalmente alguien, y cuando se le puede hablar de eso concretamente, cuando se le puede explicar concretamente, como nos esforzamos nosotros, los que afortunadamente conocemos el proceso, no creen, y no creen porque su naturaleza establecida no les permite creer, y porque es que en esa naturaleza se desarrollan dos factores básicos que atajan la posibilidad de marchar hacia el desarrollo del hombre. Y esos dos factores son que cuando la persona en su estudio de calificación, en su estudio de posicionamiento, en su estudio de escalafonar un estado superior de manifestación, que él entiende, cree y siente que es lo mejor que puede dar, a aportar a la vida, en él, digamos, hay unas fuerzas que lo conducen, hay otras fuerzas que lo conducen, hay otras fuerzas que elaboraron ese pensum. Y a ver, ¿cuáles son esas fuerzas? Vamos a hacer aquí una idea para explicarla, una idea, un avance de este tema, un avance, porque miren ustedes, está demostrado hasta la saciedad, y ustedes mismos lo saben, cómo la energía se convierte en masa, cómo energía por la velocidad de la luz al cuadrado da masa. Pues esa fórmula aplica en todo, aplica en todos los niveles de la energía. Falta la inteligencia que se expresa ahí, pero esa fórmula se aplica en todo. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es una fórmula matemática. Ustedes son los que las ponen, ustedes las tienen ahí. Ustedes ven a Albert Einstein con su premio Nobel, ven a todos esos matemáticos y físicos extraordinarios que han aparecido de vez en cuando en la humanidad para darnos, digamos, escalafones que nos permitan, pues, conquistar otro punto más. Entonces, esa energía, cuando esa forma cultural se va estableciendo en nosotros, tiene, digamos, es una fuerza densificada. Digamos, el pensum que nosotros estamos sometidos, robotizados en ese pensum, en las distintas áreas del saber, no es más que, digamos, la formulación de una energía que se llama el anticristo. El anticristo no es un hombre, no es una persona, ni el oriente, ni el occidente, ni el norte, ni el sur. Pero en nuestra cultura, el anticristo decimos que es un hombre. Y no es un hombre, somos todos los hombres. Es una fuerza, es una naturaleza de fuerza pervertida de Lucifer que se llama el intelectualismo, mis amigos. El intelectualismo es a lo que nos conduce el adoctrinamiento que se nos da desde el pecho hasta la sepultura y después. Ese es el intelectualismo, es una fuerza, es la fuerza que se llama el anticristo, es el inicuo de que hablan las escrituras sagradas, es el anticristo es una fuerza. Un hombre intelectual no es que sea un titulado en tal o cual cosa, sino un hombre que fue intelectualizado, fue una persona en la que metieron un comportamiento academizado, universitarizado, es decir, algo universal. Le metieron una fuerza que en él se mueve, le metieron una forma de pensar, sentir y actuar. Eso que le metieron, ese pensum, parte de una fuerza llamada el intelectualismo. Por oposición a esa fuerza, por antítesis de esa fuerza,
como de la vida a la muerte. Exactamente la antítesis de esa fuerza. Exactamente. Es en el proceso del desarrollo de la entidad actual de nosotros al status Cristo. Cristo no es un hombre, ni humano ni divino. Cristo es todo el que encarna en él la sustancia Cristo. Cristo es todo en el que en él establece la luz de la vida, la luz Cristo. Cristo es un estado alcanzable, es el estado que libera a este mundo cuando en él se establece y que libera al mundo de todo el que lo alcanza en él a establecer. Cristo no vino a salvar el mundo de vagabundos y asesinos, sino a salvar a cada mundo de cada uno. Nosotros somos un microcosmos sin desarrollo, y cuando se da el desarrollo que conduce hasta el estado Cristo, llamado el Hijo del Hombre, se alcanza la liberación y se encarna aquella sustancia Cristo que es la antitética del intelectualismo. Amigos, entonces este es un punto de referencia anticipado al tema, porque sabemos y podemos orientar hacia el estado de la realización aquí, del estado actual lamentable, animal racional o tricebrado, al estado de hombre y al estado de hijo del hombre. Y esa es la propuesta, pero en esa propuesta está incluida la idea clara y enfática de que en el área del anticristo, que es la culturización, en ese lado de la culturización hay, digamos, facetas psicofísicas que van a establecerse ferozmente en nuestra naturaleza. Una de esas facetas podemos denominarla, digamos, el desarrollo intelectualizado al estado de bribón intelectual. Y ese estado de bribón intelectual tiene una psicología, y una psicología característica, una forma característica. Y esa forma característica es el escepticismo. El escepticismo es el clásico rasgo característico psicológico del intelectualismo especializado. Esa es la base, esa es la fuerza del escepticismo, que no permite de ninguna manera, ni por ninguna causa, que ahí penetre el conocimiento objetivo, porque él es como la suma, como el máximo, como lo plus ultra, digamos, del intelectualismo. Es la característica psicológica del escepticismo. El escepticismo es necesario estudiarlo, es verlo desde todos los ángulos, porque digamos la fortaleza del intelectualismo, la intelectualización, la caracterización, el rasgo característico psicológico es el escepticismo. Y por otro lado, del lado de de los misticoides, del lado del desarrollo, este es del lado del desarrollo de la mente sensual, y el otro, que es el lado del desarrollo de la mente interior, también, digamos, en relación directa con la mente sensual, es la mente intermedia. Y la mente intermedia es la de los preceptos, es la de las creencias, es la de los mandamientos, es la de los reglamentos, es la de los comportamientos, es la de el consejo, el precepto y la creencia y la fe. Entonces esos también desarrollan otro factor que es completamente negativo en el desenvolvimiento hacia lo objetivo, hacia el conocimiento de lo conocido a lo desconocido. Y así como en el intelectual se desarrolla en su ciencia la característica psicológica del escepticismo, también aquí en el pseudo esoterismo, en el pseudo-ocultismo, del cual aparecen estos expositores tan elocuentes, también se desarrolla, digamos, el estado de santo estúpido, el estado, digamos, el anterior bribón del estado. El otro se desarrolla como el santurrón. La característica psicológica de ese estudio
que especializa la mente intermedia, produce una característica psicológica llamada el santurrón, amigos, y estamos pues pisando un terreno, como he dicho, minado, y quiero sentar estos dos rasgos característicos como punto de partida para que se cierre como una muralla china aquí el entendimiento, la posibilidad, la apertura, para que se vea y se pueda comprender y aceptar dentro de una lógica creciente, como que todos los ríos van al mar y el mar no se llena, como lo dicen los sabios de la antigüedad, que todo el viento mismo sopla del norte y le da la vuelta al sur, y cosas que tenemos que ver con autoridades competentes. Es así, con esos mismos términos y con esas mismas cartas sobre la mesa, como yo estoy invitándoles a ustedes a que a lo menos hagan un alto en su desarrollo del pensar y del sentir y del actuar, para que estudiemos sobre las cartas mismas el hecho concreto de a cuál de esas dos corrientes, en cuál de esas dos corrientes estoy yo. Es decir, ¿en cuál de esas dos corrientes está, amigo Foster? ¿En cuál de esas dos corrientes está JL? ¿En cuál de esas dos corrientes están lo que llaman las religiones? ¿En cuál de esas dos corrientes están pues ahí embargados, comprometidos y estructurados como la línea aquella de la muralla china, que no les permite ver al otro lado del conocimiento? ¿En cuál están? ¿En qué época vivimos? ¿En qué momento existimos, mis amigos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hemos llegado a la cúpula, a la cumbre de la manifestación de nuestra quinta gran raza raizaria? ¿Y cómo llegamos al final? Y no, como dicen ustedes, abrir los ojos, mirar, quitar la venda. Eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, digamos en términos genéricos, está tapada y sellada y no puede ver más allá de la muralla. Amigos, les invito a que continuemos en el próximo capítulo sobre estos temas de quitar tanta hojarasca, de ver qué es lo que pasa en nosotros, de ver cómo podríamos superar el estado crítico en que nos encontramos, cómo podríamos darle la mano al otro, cómo podríamos pues entregar nuestra propia vida en favor del prójimo, cómo podríamos abordar el estado humano, porque nosotros somos leños secos en un mar enfurecido. Mis amigos, hasta el próximo capítulo o la próxima secuencia que propongo dar de estos temas, para que compartamos, no para ponerlos como un eslabón filosófico más, científico, artístico, religioso, no, para mostrar que hay posibilidad de derribar esa muralla china que separa al estado animal racional del estado humano, del estado hombre. Amigos, hasta pronto. Muchas gracias.